Bueno chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a meternos un poquito en lo que es el mundo del HTML. En primer lugar, voy a habilitar. En primer lugar, podemos decir que HTML es una sigla Hypertext, ¿sí? Markup Language, ¿sí? Lenguaje de marcado de hipertexto, ¿sí? Esto es un lenguaje, acuérdense, que nació desde la mente de este famoso físico Tim Berners-Lee en un proyecto relacionado con ARPANET, un proyecto militar de Estados Unidos, y bueno, surgió el hecho de compartir documentación clasificada en diferentes campus militares, cómo compartir un texto digital a través de la red, y bueno, fue naciendo un nuevo lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje. No es un lenguaje de programación, ahí lo dice, es un lenguaje de marcado, ¿sí? Es un lenguaje de estructuración de documentos eh, electrónicos, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a aprender a usar HTML en su versión 5, que es por ahora la actual. Recuerden que la famosa W3C es la que estandariza las nuevas mejoras en los lenguajes, tanto de marcado, lo que serían los lenguajes cercanos al usuario, HTML, CSS, JavaScript, o los lenguajes web que están más cercanos a un servidor, por ejemplo PHP, SQL, ¿sí? Java, entre otros. Nosotros vamos a centrarnos más sobre los lenguajes que están más cercanos al usuario, y en este caso HTML en su versión 5.0. Bien, lo primero que tenemos que saber es que es obviamente un lenguaje. Un lenguaje tiene ciertas características. De hecho, podemos pensar en el lenguaje que nosotros hablamos, el lenguaje castellano, la derivación del español. Un lenguaje tiene varias características. Primero, tiene un léxico. ¿Qué es un léxico? Es una colección de palabras. Son las palabras que vos utilizás o lo que yo utilizo para hablar, ¿sí? Cuanto más leemos, cuanto más cultura asimilamos, cuanto más libros nos devoramos, ¿sí? Más palabras incorporamos en nuestro, lo que llamamos vocabulario. Son las palabras que usamos actualmente. Cuanto menos leas, cuanto menos enriquezcas tu vocabulario, siempre vas a mencionar, siempre vas a colocar las mismas palabras en tus oraciones, ¿sí? En tus conversaciones, en tus diálogos. Por eso está bueno leer, por eso está bueno leer las noticias, tener algún tipo de foro donde uno puede leer información, leer acerca de la cultura, ¿sí? Aumentar su léxico. Bueno, este es un lenguaje que usa palabras, que usa terminología, como cualquier lenguaje, ¿sí? Los lenguajes de programación que ustedes van aprendiendo, no sé, como Pascal, por ejemplo, que es un idioma o un lenguaje viejito, que es fácil de aprender, tiene una colección ya de palabras predeterminadas, seleccionadas, que forman parte de su léxico. Entonces, son frases o palabras que están reservadas a ese lenguaje. Yo, si las utilizo, invoco esas funciones o esa terminología que está preparada para ese lenguaje. Lo mismo con HTML. Tenemos un léxico. Tenemos también una sintaxis. Voy a decir, análisis sintáctico, ¿te suena? Bueno, esto es cómo se construye una oración, cómo se construye un elemento. ¿Sí? Vos hablamos, nosotros, nuestro idioma tiene una sintaxis especial, es distinta a la sintaxis, por ejemplo, que hay en inglés,
donde por ejemplo los adjetivos se colocan antes del sustantivo. Nosotros no hablamos así. Nosotros decimos computadora gris. En inglés es gris computadora, ¿no? Es una sintaxis totalmente distinta. Así que esto habla de orden, de cómo se van a escribir ciertas palabras para que el navegador me pueda entender lo que yo quiero expresar con este léxico, con esta palabra, pero a través de una correcta sintaxis. Y también un lenguaje tiene una semántica, o sea, interpretación. Ahora escribí bien, interpretación. Tiene una semántica, o sea, tiene una interpretación. El navegador lee esas líneas de texto o esas órdenes o ese maquetado o esa estructura y lo puede interpretar. Puede decir que detrás de ese elemento escrito en texto a través de etiquetas, sabe que tiene que representar una imagen. Que esa imagen está en un link especial, en algún sitio de internet, o que está dentro de una carpeta especial, en una ruta especial dentro de mi sitio web. Entonces, el navegador, en este caso, es el que aporta esta interpretación, pero obviamente nuestro lenguaje tiene una semántica, es interpretable, eso quise decir, ¿sí? A ver si te sale en tu casa, interpretable. Esa estructura de órdenes, de palabras, de elementos, son interpretables por, en este caso, nuestro programa que va a decodificar toda esa estructura y lo va a presentar al usuario. Bien, entonces vamos a arrancar. Yo voy a elegir como mi editor de texto. Hay varias opciones. Puedes elegir, por ejemplo, Atom, pero yo tengo varias cuentas de... Yo voy a elegir Sublime Text. Es muy intuitivo, es livianito. La verdad que no he tenido ningún problema. Aún la versión gratuita es súper fácil de usar. Voy a descargarlo. Si tarda mucho voy a adelantar un poquito el video para que no se haga demasiado pesado. Pero bueno, ahí lo voy a instalar. Esto yo lo puedo cerrar. En este caso Next. Esto pueden activarlo o no. Esto como que agrega dentro de lo que es mi menú contextual una opción de Sublime Text. Si yo tuviera un texto escrito en un editor de texto, por ejemplo en un bloc de notas, lo podría abrir con Sublime Text. Yo por lo general lo agrego. No es obligatorio, pero es una buena opción como un acceso rápido también. Next. Me dice dónde se va a guardar. Y se instala súper rápido. Termino el setup. Y listo. Voy a ejecutarlo. Inicio Sublime Text. Esta es la versión 3. Bien. Esta es la versión no registrada. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a escribir, si yo no hago ningún tipo de configuración ni nada, empiezo a escribir así, la máquina lo va a tomar cuando yo lo guarde como un texto común. Se le llama texto plano. Es como si yo estuviera usando el bloc de notas. Entonces yo puedo empezar a escribir, de hecho yo podría empezar a escribir con terminología HTML, pero el programa no me lo detectaría porque no adivina en qué lenguaje yo quiero escribir.
Otra cosa sería, si yo acá abajo, a la derecha, a ver si me sale esto con el zoom, ahí está, esto acá a la derecha, yo puedo hacer clic en Plain Text, y acá tengo opciones de los diferentes lenguajes los cuales yo puedo escribir en este editor de texto. Yo voy a elegir HTML. Voy a desactivar esto. Bien, HTML. Vamos a ver si esto me lo detectó o no. Pero yo les recomiendo, una vez que ustedes eligen el tipo de lenguaje el que van a escribir, porque este lo vamos a usar para escribir también con CSS, vamos a guardar el documento. File, Save As, guardar como. Voy a guardarlo en el escritorio y voy a ponerle como nombre index en minúscula y lo guardo. Obviamente este es el tipo de documento que se va a guardar. Va a ser un documento HTML. ¿Sí? Yo lo voy a cancelar y lo voy a dejar como antes, plain text. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo encontrar. Ahí. Y le voy a explicar lo siguiente. Si esto queda así, uno puede guardar el archivo también, Save As, y ponerle, en este caso en el escritorio, voy a ponerle index, pero si yo no elegí y lo dejo en plain text, tengo que asignarle el punto HTML. Yo les recomiendo que hagan lo primero que hice yo, que es cambiar el lenguaje y después guardarlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno escribe el punto HTML se equivoca. HTLM se pone, o HMTL. A veces son errores involuntarios, pero son errores. Entonces yo les recomiendo que primero cambien acá, que elijan el lenguaje HTML y que luego lo pueden guardar o con control S, ¿sí? Pueden guardarlo automáticamente. Entonces le pongo, en este caso, index. ¿Sí? Le podría poner cualquier nombre, ¿eh? No hay problema. Cualquier nombre. En este caso, como es el primer ejemplo, le puedo poner cualquier nombre. Pero le voy a poner index. Luego lo voy a abrir con el navegador, ¿sí? Que en este caso voy a usar Chrome. Podría usar varios navegadores para ver si hay alguna diferencia a medida que estoy escribiendo. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a estructurar mi documento. Para estructurar mi documento, yo tengo varias formas de hacerlo. Puedo utilizar los accesos rápidos de este editor de texto y empezar a decirle, mira, yo voy a escribir HTML, voy a hacer un código HTML. ¿Y qué pasó? Voy a repetir lo que hice porque se hizo muy rápido y no me di tiempo a mí mismo de explicarte lo que hice. Voy para atrás. Escribí la palabra HTML y apreté el tabulador. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el tabulador? Que está a la izquierda de la Q. Te lo digo si estás medio dormido, te lo repito. El que está a la izquierda de la Q. El tabulador, fíjate, yo no apreté un espacio, nada. El tabulador y automáticamente me va a escribir la estructura básica de una página web. Repito, la estructura básica de una página web. Estos elementos que están entre picos de menor y mayor son llamadas etiquetas. Las etiquetas van a ser las instrucciones o las marcas que yo voy a dejar en este código para que el navegador, al fijarse en ellas, pueda representar correctamente lo que yo estoy definiendo como diseñador. No digo programador, porque HTML, acordate, no es un lenguaje de programación. Si bien ofrece una estructura para que luego lenguajes de programación puedan ser anexados a una página web, en sí mismo no es un lenguaje de programación, sino más bien
de, como le llaman algunos, maquetación, estructuración. ¿Sí? Porque HTML básicamente es eso, es el esqueleto de la página web. Bien, acá aparecen algunas cosas que decís, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esta etiqueta? En primer lugar, la etiqueta doctype es una etiqueta que me está diciendo que es un código que va a estar escrito en HTML5, ¿sí? Y que el tipo de documento que se va a estructurar acá va a ser un documento HTML. Entonces lo primero que van a leer el navegador es que va a ser un documento HTML. Y obviamente que va a cumplir los estándares que la W3C estableció para los lenguajes HTML, en este caso versión 5. O sea, cualquier diseñador de página o maquetador sabe que tiene que escribir en HTML5 porque es el estándar de hoy. No va a escribir un lenguaje más viejo. Entonces, esta sería la primera etiqueta. Yo voy a dejar algunos espacios para que no moleste tan visualmente. Luego aparecen la etiqueta HTML vamos a llamarle el comienzo, ¿sí? Como segunda etiqueta. Esta sería como no quiero decir el título para no confundir, pero sería como la introducción del código. Esta es fija, siempre se va a escribir o la va a colocar automáticamente el editor de texto. Luego la segunda etiqueta es la etiqueta HTML. La etiqueta HTML va a definir dónde comienza el documento HTML y dónde termina. O sea, es como una especie de corchete grande donde vas a decir, va a empezar acá y va a terminar acá. Entonces se coloca el comienzo de todo lo que yo voy a escribir y al final, siempre al final, vas a tener la etiqueta de HTML. Así cuando vos escribís un lenguaje de programación y arrancas con un if, termina siempre con el endif, ¿no? Y este caso arranca con un HTML y termina con un HTML. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver también gráficamente cómo sería esto de la estructura de una página web. Pero quiero explicarte más o menos el código cómo funciona. En segundo lugar, tenemos básicamente dos partes. Nuestras páginas web tienen básicamente dos partes de forma general. El encabezamiento y el cuerpo de la página. En el encabezamiento vos vas a escribir datos que los va a leer el navegador, pero que no van a ser representados en pantalla. Que son datos para el navegador. Por ejemplo, el lenguaje de la página. Por ejemplo, si el usuario quiere utilizar ciertas tipografías que están en algún sitio web y las quiere anexar a su propio sitio para que el usuario, cuando abra la página, se represente la página con la tipografía del diseñador y no con la estándar. Porque ustedes saben que si vos no tenés instalada en tu computadora la tipografía específica que eligió el diseñador para su página web, el navegador va a tratar de buscar alguna similar o algún reemplazo. Pero hoy por hoy existen un montón de sitios en internet que te ofrecen links a tipografías para que el navegador automáticamente lea ese encabezamiento, por eso se llama head. Este sería el encabezamiento de la página. Este encabezamiento es invisible al usuario, pero el navegador lo lee y dice, che, estas tipografías, ¿dónde están? Y bueno, están en este link. Ah, bueno, absorbe las tipografías, ¿sí? Las sube momentáneamente al sitio y representa esa página con esas tipografías. No sé si te pasó en navegando en internet, se ven conexiones por ahí no tan rápidas cuando vos entras a una página que está de una manera y después de un segundo por ahí cambia y te cambió la tipografía. No es la misma. Te la había representado con una tipografía genérica y luego, pum, te cambió de tipografía a una tipografía un poco quizás más agradable o más personalizada. Entonces, el encabezamiento va a servir para el navegador para indicarle un montón de información
que necesita saber para representar correctamente lo que va a venir después, que es el cuerpo de la página, que en este caso se llama body, ¿sí? Body, como le quieras decir, que también va a tener un comienzo y un cierre. Cada etiqueta va a tener un comienzo y un cierre, ¿sí? Hay algunas etiquetas que no hace falta cerrarlas, por ejemplo las imágenes. Las imágenes, por lo general, se utiliza una sola etiqueta para decir, che, acá está la imagen. O a partir de acá, después de este texto, viene la imagen. En algunos casos no, hace falta comenzar y cerrar. Por ejemplo, en un texto. Mira, acá va a arrancar el título y va a terminar acá. Después va a aparecer un párrafo y va a terminar acá. Después va a aparecer, no sé, una tabla. Va a comenzar aquí y va a terminar allá. De esa manera voy estableciendo estas marcas. De acá hasta acá, de acá hasta acá. Pero hay etiquetas que son excepciones, en el caso de las imágenes y otras más, que solamente se escriben una sola vez. Más adelante vamos a ver cómo es la estructura de una etiqueta, pero te presento básicamente lo más básico para que vos puedas entender de qué se trata cuando vos empieces a interactuar con este gran editor de texto que es Sublime Text. Bien, cada vez que vos hagas algún cambio, en este caso yo escribí HTML, apreté el tabulador, apareció este texto, guarda los cambios con control S. Puede ser que te aparezca de vez en cuando un cartelito de que es una versión de evaluación, pero más que eso, y no, la verdad que es un editor bárbaro. No tenés escondida ninguna función. Estás en realidad usando una versión pro de una forma gratuita. Bien, todo lo que vos escribas en tu página, para que aparezca visualmente, lo vas a tener que escribir entre la etiqueta body de apertura y la etiqueta body de cierre. Digo de apertura y de cierre porque en este caso es necesario establecer un comienzo y un final. ¿Cómo te das cuenta que es una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre? Porque hay una barra, un slash, como se le llama, en la etiqueta de cierre. Por ejemplo, esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre, es una excepción. Esta etiqueta es una etiqueta de apertura porque la de cierre está acá, con el slash. El head es una etiqueta de apertura, pero el slash head o barra head es la etiqueta de cierre. De hecho, yo hago clic en una y se puntea la compañera, la etiqueta compañera, ¿sí? Lo mismo pasa con body, apertura y cierre, ¿sí? Es importante que se establezca correctamente la etiqueta de cierre para que el navegador no tenga problemas. Puede ser que uno se le olvide y quizás funcione, en algunos casos funciona, pero yo te recomiendo que respetes bien porque es parte de un estándar que estableció la W3C. Bien, vamos a hacer un texto común como para empezar nuestra primera línea de texto. ¿Y qué te imaginas que voy a escribir? Voy a escribir la famosa frase, hola mundo. Comillas, hola mundo. Voy a guardar esto y voy a abrirlo con mi navegador. Hay varias formas de hacerlo. Puedo presionar el botón derecho acá, en el código, y hacer clic en Open in Browser, que sería abrir en navegador. Vamos a ver si me abre Chrome o me abre otro. Me abre Chrome porque es mi navegador predeterminado. Y fíjate lo que pasa. Se abrió con este texto. Hola mundo. Digo, bárbaro, esta es mi primera página web. Me siento Bill Gates. ¿Sí? Me siento Tim Berners-Lee. En realidad no representa nada esto. Voy a volver. Voy a cerrar. ¿Qué pasa? Bueno, me funcionó. Perfecto. El navegador no sabe que esto es un texto. Está representando tal cual yo lo escribí. Pero no sabe qué es en realidad. Yo tendría que decirle qué es. Si es un texto, qué tipo de texto es. Si es un título, si es un texto común. El navegador no sabe porque no hay ninguna marca
en este texto. Yo lo que estoy diciendo, mirá, este aparentemente texto está dentro del body, entonces aparece ahí. Fíjate si yo esto lo pongo, lo corto y lo pongo, esto lo voy a borrar, ahí, en el head y guardo. Open in browser. Vamos a refrescar. Bueno, acá fíjate que es la verdad que es un error. No sé si me guardó los cambios, porque a veces pasa que no me... Ahí está. No me había guardado los cambios. Esto es, te dice, bueno, comprar la versión. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí me funciona. O si hay un error y sigue representándolo con hora muy... Bueno, fíjate que en este caso me lo representa igual. No debería aparecer nada porque está en un lugar, en una zona que no es visible para el usuario. Pero bueno, evidentemente como no la marqué, no sabe qué es, la va a poner igual. Entonces yo vuelvo a cortarla y la voy a pegar dentro del body. Pero le voy a decir que este texto es un título. ¿Cómo le digo? Utilizo una etiqueta. ¿Y cuál es esa etiqueta? Por ejemplo, la etiqueta H1. Entonces, adelante del texto voy a poner H1 y voy a apretar el tabulador. Esto me da la opción de hacerlo más rápido. Escribir el nombre de la etiqueta y el tabulador, ¿qué hace? Coloca la etiqueta de apertura y de cierre automáticamente. De hecho, yo podría haber hecho esto, por ejemplo. H1, tabulador, hola mundo, y ya está. Tengo la etiqueta de apertura y de cierre. Fíjate, Open in Browser. ¿Qué pasa? Dices, pará, no cambió nada. ¿Qué hiciste? Claro, ¿qué me faltó hacer acá? Me faltó guardar los cambios. Acordate que cada cosita que vos agregues, saques, cambies, vas a tener que guardar. Control S. Asegúrate que lo guardo y voy a refrescar la página web. Fíjate que cambió. Este H1 es una etiqueta, más adelante lo vamos a ver, etiquetas semánticas. Estas etiquetas aportan significado al texto. Le estoy diciendo al navegador, che, Chrome, fíjate que esto es un texto importante, tenerlo en cuenta en las búsquedas. Si alguien busca algo referido al tema que yo estoy tratando en esta página, le va a importar mucho los títulos que yo maneje, los H1 que yo maneje en mi página. Así que es importante que no abusar de estos H1 porque voy a tener multiplicidad de temas en mi misma página web y no me conviene. Me conviene que cada página esté centrada en un tema solo o un H1 solo. Si yo quisiera poner subtítulos y otro tipo de texto, lo podría hacer sin ningún problema. Por ejemplo, debajo voy a poner un H2. Fíjate qué fácil. Pongo este es un subtítulo. Está encerrado en este H2. Está dentro del body. Perfecto. Guardo. Acordate de guardar. Y voy a refrescar. Este es un subtítulo. Fíjate que aparece más pequeño. ¿Sí? Sigue siendo importante. Porque está como con negrita. Pero es menos importante que el primero. ¿Sí? Yo podría poner un H3. Este H3 es un subtítulo, o sea, es un texto de categoría 3. El categoría número 1 es el H1, porque es el más importante. El H2 viene abajo y el H3 viene más abajo. Este es un texto de nivel 3. Creo que escribí mal, ¿sí? Guardo. No hace falta poner Open in Browser a cada rato. Una vez que te lo abrió el Chrome, lo puedes ir actualizando. Bien, estos H hasta H6, ¿sí? Yo voy a hacer voy a copiar este texto y voy a poner H4, H5 y H6. Para que veas, escribí mal, H6. Este es un texto de nivel 6. Vamos a poner esto todo de la misma manera.
vecinos están gritando como locos, espero que no los escuchen. De nivel 2. Se hace muy difícil a veces grabar porque se escuchan los vecinos a los gritos. Así que si los escuchan, bueno, ya los conocieron. Ahí está. Voy a guardar. A ver si me abre. Ahí está. Actualizo para que vean la diferencia. Decís, bueno, ¿esto para qué se usa? Bueno, títulos principales, títulos de diferentes niveles. Por ejemplo, este H6 se utiliza más que nada para poner abajo de todo en las páginas un copyright, el nombre quizás del diseñador de la página web. ¿Sí? Por lo general están con un H6. O sea, es un texto importante, pero pequeño. ¿Sí? Hay otro tipo de textos que podemos colocar que es con la letra P y son párrafos. ¿Sí? Este texto es una muestra. Voy a poner esto, voy a escribir bien lo posible y voy a copiar y voy a pegar varias cosas. Fíjate, yo ahí está. Esto lo voy a copiar y pegar, o sea, voy a poner 2P, 2 párrafos. Fíjate, este párrafo comienza con la P, termina con la P, comienza con la P, termina con la P. Guardo y lo represento en el navegador. Fíjate que es un texto común, ¿sí? Pero que está representado con 2 párrafos. ¿Sí? De hecho, le asigna una separación entre cada párrafo. ¿Sí? Si yo le borrara esta P de acá y le borrara esta P de acá, cosa de tener esta P al comienzo y esta P al final, no importa que yo deje una separación en el texto, cuando yo lo represente en el navegador, lo va a tomar igualmente como un párrafo solo. Así que no importa que yo escriba acá, le dé una separación y diga listo, acá me quedó separado, ya está, lo guardé y lo copio o lo represento nuevamente. Básicamente no tiene cambios. ¿Por qué? Porque el enter no es una marca HTML. ¿Se entiende? No es una marca, no es un marcado. Es una forma en que yo tengo como diseñador de establecer un espacio, pero no afecta el código. Espero que se entienda lo que quiero decirles. Si yo quisiera aplicar un espaciado, puedo colocar la etiqueta BR. Vamos a ver si funciona dentro del mismo párrafo. Fíjate que ahí se estableció, no sé si se notó la diferencia. Lo que pasa es que estoy representándolo todo apretado. Acá hay un corte, que es ese famoso BR. Si yo se lo saco, vuelvo a guardar. Fíjate que ahora es todo un bloque solo. Si yo pongo un BR acá y voy a poner, no sé, un BR acá en el medio. Uy, escribí cualquier cosa. BR acá en el medio. Estos BR se llama break. Es un corte, es un bloque que se corta. Estoy haciendo una fisura, un corte en el código. Estoy diciendo, che, acá aplicale como un enter sería. Un corte. Entonces yo guardo y actualizo. ¿Sí? Entonces ahí voy poniendo cortes en el texto donde yo quiero. Pero en este caso, más allá de todos los cortes que yo haga, esto sigue siendo un párrafo. Un párrafo con un corte, pero en realidad para el navegador es un párrafo solo. ¿Sí? Entonces, recuerden que hay etiquetas de apertura, hay etiquetas de cierre, hay etiquetas que solamente se escriben una sola vez, por ejemplo las BR. Hay etiquetas que son necesarias comenzar y cerrarlas, como por ejemplo las de texto. ¿Sí? Las de texto de diferentes categorías de H1 hasta H6 y las que representan párrafos. ¿Sí? Esto es como una especie de introducción, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la estructura básica de una página web. Nosotros vamos a trabajar básicamente dentro del body, más allá de que en algún momento coloquemos alguna etiqueta, alguna información acá y progresivamente vamos a ir colocando más información. Por ejemplo, dentro del head
podemos colocar una, y con esto termino, una etiqueta que se llama title, title, que le aporta un título a la pestaña del navegador. Fíjate que acá mi pestaña se llama como mi archivo. Ahora, si yo dentro del head agrego una etiqueta que se llama title, por ejemplo, mi primera página, guardo, y ahí fíjate que cambió. Después vamos a ver qué es esto, por qué me pone esto, ¿no? Pero para que tengas una idea, fíjate que ahí cambió. El título no tiene que ver con esto. Para HTML, el title es el título de la pestaña del navegador. Pestaña del navegador. Bueno, espero que hayas por lo menos entendido una primera parte, una pequeña base de qué es el HTML. Fíjate que no estoy programando nada, no estoy declarando ninguna variable, no estoy apelando a algún if, haciendo alguna función. Esto es una estructura. Fíjate que es dentro de todo sencilla, no es tan compleja. En este caso usamos etiquetas de texto, por ejemplo los H1, y una etiqueta de párrafo, que es la P. Dentro de todo es asociable. Las H significa el header, header 1, header 2, header 3, ¿sí? Son encabezamientos de texto. A eso se le llama. El head es la cabeza, o es el encabezado, también se le puede llamar encabezado, invisible para mí, que soy el usuario, o para el que está navegando en internet, pero altamente visible para el navegador y necesaria para que sepa el navegador. Por ejemplo, no sé si te pasó alguna vez, estás navegando en una página de internet en inglés y te salta el Google, el traductor, te dice si lo querés traducir al español. ¿Cómo sabe que está en inglés? Bueno, no tienes que tener un detector automático, es que Google lee el head de la página que me está diciendo que el lenguaje es inglés. Entonces automáticamente me da la opción, como yo tengo el navegador o la ubicación en Argentina, me detecta que lo tengo que traducir al español, ¿sí? O porque tengo mi sistema en español y mi ubicación en Argentina, obviamente Google me lo traduce a mi idioma nativo. Entonces, el head invisible. Para el usuario, solo para el diseñador, sirve para establecer estos datos para que el navegador interprete. Para el usuario final, el body es lo que yo voy a estar viendo en la página web. Todo lo que yo escribo acá, el código, se va a interpretar por el navegador y me lo va a mostrar en mi pantalla de mi navegador, ¿sí? en el área, ¿sí? que se llama viewport en inglés, que sería esta área donde se representa la página de internet, ¿sí? Y los viewports de los celulares son distintos a los viewports de las páginas web, por los diferentes monitores y resoluciones. Entonces vamos a tener que hablar necesariamente de esta cuestión de cómo ir desarrollando nuestras páginas para que sean compatibles con todos los dispositivos. Pero esto es otro tema más adelante. Me interesa que hayas comprendido más o menos cómo funciona básicamente un código HTML, ¿sí? Escribiendo dentro de lo que es el body, ¿sí? Nuestro cuerpo de la página, que es la parte visible del código, lo que interpreta el navegador y lo muestra al usuario, ¿sí? Espero que haya sido una buena introducción y nos vemos en la próxima clase.